Hola, el origen de las técnicas computacionales basadas en relaciones de recurrencia según las cuales cada término de una asociación se define como una función del término anterior puede buscarse en el origen mismo de las matemáticas. Los babilonios utilizaron técnicas similares para calcular la raíz cuadrada de un número positivo y los griegos para hallar un valor aproximado de pi. En la actualidad, muchas funciones especiales importantes de la física matemática pueden calcularse con fórmulas de recurrencia. El análisis numérico suele vincularse con la búsqueda de soluciones aproximadas para problemas complejos. El método de Newton es uno de los métodos numéricos más famosos para resolver ecuaciones de la forma f de x igual a 0, algunas de cuyas soluciones pueden ser difíciles de hallar mediante métodos algebraicos. El problema de encontrar los ceros de una función, también llamados raíces, por medio de este tipo de métodos, aparece con mucha frecuencia en ciencias e ingeniería. Para aplicar el método de Newton, se comienza dando una primera aproximación numérica de la solución de la raíz. A continuación, la función es aproximada por su tangente en ese punto. Finalmente se determina el punto en que esta recta corta al eje X, obteniéndose un valor que suele ser una mejor aproximación de la raíz. El método se reitera, se va repitiendo para producir aproximaciones sucesivas cada vez más exactas. Esta es la fórmula concreta para el método de Newton, donde el símbolo prima indica la primera derivada de la función de f. Cuando el método se aplica a funciones con valores complejos, las interpretaciones gráficas generadas por computadora suelen utilizarse para indicar dónde es fiable y dónde se comporta de modo extraño. No es para nada raro que la gráfica resultante muestre una conducta caótica, así como hermosas pautas fractales. Las bases matemáticas de su método fueron descritas por Isaac Newton en su obra acerca del análisis por ecuaciones con un número infinito de términos, escrita en 1669 y publicada por William James en 1711. En 1740, el matemático inglés Thomas Simpson refinó esta propuesta y describió el método de Newton como un método iterativo para resolver ecuaciones generales no lineales por medio del cálculo. Con tus pulgares arriba te agradezco que veas nuestros videos, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que nos regales un like y a que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones.